Me miró directamente a los ojos y me dijo que no era bienvenida para la Navidad en la casa que ayudé a comprar. Así que sonreí. No discutí. No pregunté por qué, solo asentí, me abroché el abrigo y salí al frío. 3 días después, mientras ellos seguían bebiendo vino y posando junto al árbol, los pagos de su hipoteca se detuvieron. Así nomás. Congelados. Como la nieve que aún se aferraba al escalón de su entrada. Ellos no sabían que el dinero venía de mí. Ni siquiera lo preguntaron. Pero estaban a punto de aprender cómo suena el silencio de verdad. Antes de contarles todo, solo quiero darles las gracias por estar aquí. No me lo tomo a la ligera. Ya no. Si me están escuchando en este momento, si se están tomando un momento de su día para acompañar mi verdad, quiero que sepan que importa. Ustedes importan. Dime, ¿desde dónde estás viendo esto esta noche? ¿Estás sentado en tu porche con una taza de té, como solía hacerlo yo? O tal vez estás acostado en la cama, mirando al techo, preguntándote por qué las personas que más amaste se volvieron frías más rápido. ¿Alguna vez te han apartado las mismas personas que criaste, alimentaste o protegiste? ¿Alguna vez te han dicho, con palabras o con silencio, que ya no encajas en la vida que ayudaste a construir? Porque si es así, no estás solo. He aprendido algo a lo largo de los años. La traición no siempre llega ruidosa. A veces se presenta en los momentos más pequeños. Una llamada perdida. Una invitación no dicha. Una sonrisa que no llega a los ojos. Así que, adelante, deja tu historia en los comentarios, o si es demasiado pesada para que el mundo la vea, envíala al correo electrónico a continuación. Este espacio también es para ti. Para aquellos de nosotros que lo dimos todo y aprendimos el poder de recuperarlo. Ahora, permítanme llevarlos de vuelta a donde todo comenzó. Mi nombre es Margaret. Tengo 67 años, soy viuda. Pasé la mayor parte de mi vida en un pueblo tranquilo a las afueras de Nashville. Nada lujoso. Solo trabajo honesto, muchas oraciones y aprender a vivir con menos para que mi hijo pudiera tener más. Crié a mi único hijo, Daniel, yo sola después de que su padre falleciera. Tenía solo 7 años cuando el cáncer se llevó al amor de mi vida. Y desde ese día en adelante, fuimos solo él y yo contra el mundo. Limpié casas, tomé turnos de noche en el supermercado, incluso cosí dobladillos para los vecinos con tal de mantener las luces encendidas. Daniel siempre fue un niño dulce. No se quejaba de los zapatos de segunda mano o de los sándwiches de mantequilla de maní 5 días a la semana. Veía lo duro que trabajaba. Y siempre decía lo mismo cuando me abrazaba por la noche. Un día, yo voy a cuidar de ti, mamá. Y yo le creí. Se convirtió en un buen hombre. Amable, respetuoso. Consiguió una beca, fue a la universidad y consiguió un trabajo estable en finanzas. Estaba orgullosa de él. Más orgullosa de lo que las palabras podrían explicar. Conoció a una joven llamada Melissa. Inteligente, educada, hermosa, de esa manera pulida que te hace sentir que tus manos siempre están demasiado secas y tus zapatos no lo suficientemente limpios. Al principio era educada, siempre sonreía, siempre me daba las gracias por la cena, pero había una frialdad por debajo. Ya sabes, del tipo en el que alguien halaga tu cocina mientras apenas toca el plato. Yo podía sentirlo. Ella no me odiaba. Solo quería la nueva vida de Daniel sin la parte que le recordaba de dónde venía. Cuando se casaron, quise bendecirlos con algo grande, algo duradero. Daniel nunca lo pidió, pero yo sabía que les costaba comprar una casa. Así que usé la herencia que su padre me dejó. Dinero que nunca había tocado. Ni siquiera cuando los tiempos fueron difíciles. Llamé al banco, organicé todo, pagué la entrada y preparé una ayuda mensual y silenciosa desde mi fideicomiso. Era su casa, sí, pero me aseguré de que nunca se ahogaran en deudas. No bajo mi vigilancia. Y nunca se lo dije.
No quería el crédito. Solo quería saber que estaban bien. Pero en algún momento del camino, bien, se convirtió en con derecho. La apreciación se convirtió en suposición. Y esa casa, la que ayudé a construir, dejó de sentirse como un hogar para mí. Mi voz puede ser tranquila ahora, pero no se equivoquen. Yo no les di una casa. Les di un comienzo, y ellos lo convirtieron en un escenario para excluirme. Pero no lo vi todo de una vez. No, estas cosas no vienen con señales de advertencia. Se arrastran lentamente, como el aire frío bajo una puerta cerrada. El cambio comenzó alrededor de la Navidad del año pasado. Ahora, déjenme contarles algo sobre la Navidad en nuestra familia. Solía ser sagrada. Incluso cuando no teníamos nada, me aseguraba de que la casa oliera a canela, a calidez. Horneaba desde cero, colgaba luces compradas en la tienda de $1, ponía ese mismo CD rayado de Nat King Cole una y otra vez. Cuando Daniel era pequeño, hacíamos copos de nieve de papel y los colgábamos del techo. Incluso cuando creció y la vida se volvió ajetreada, nunca se perdió una Navidad en casa de mamá. Y después de que se casó con Melissa, yo tomé la iniciativa de ir a su casa. Llevaba el jamón, los regalos para los nietos e incluso el viejo ángel que coronó nuestro árbol en nuestra primera Navidad juntos. Cada año, llegaba con mi cardigan rojo y un pastel casero, y Daniel me recibía con una sonrisa. Me sentaba junto a los pequeños mientras abrían sus juguetes, y Melissa, sentada en el sofá, sorbía su vino como si apenas estuviera tolerando todo aquel alboroto. Aún así, compartíamos ese momento. Y eso tenía un gran valor. Pero el año pasado, algo se sintió diferente. Diciembre llegó frío. Las tiendas estaban iluminadas. Los árboles del vecindario brillaban. Pero mi teléfono permaneció en silencio. Nada de ¿a qué hora vienes? Nada de mensajes grupales con planes para hornear galletas. Solo. Nada. Esperé. 20 de diciembre. Nada. 22 de diciembre. Sigue sin respuesta. Así que llamé. Daniel contestó, pero su voz sonaba rara, distante, como si tuviera prisa por terminar la conversación. Dijo que todavía estaban definiendo los planes, que la familia de Melissa tal vez haría algo temprano, que me avisarían. Me avisarían. Así no era como hacíamos las cosas. Yo era la que llevaba la Navidad. Yo era la Navidad en esa familia. El 23 de diciembre, recibí el mensaje de texto. Ni siquiera de Daniel. De Melissa. Decía, hola, solo quería avisarte que este año haremos una reunión pequeña. Solo familia inmediata. Solo familia inmediata. Esas 3 palabras dolieron más que cualquier bofetada. Las leí una vez, luego otra, y lentamente lo dije en voz alta para mí misma. Solo familia inmediata. Me quedé parada en mi cocina mirando ese mensaje. La masa para el pastel que había empezado todavía estaba sobre la encimera. Mi delantal todavía tenía harina. Los regalos que había envuelto para los niños estaban en una bolsa junto a la puerta. Ahí fue cuando me golpeó la realidad. Ya no era parte de su familia inmediata. Ya no era la abuela que hacía las cosas mágicas. Ya no era la madre que los mantenía a flote. Solo era extra. Una formalidad. Alguien a quien toleraban por tradición hasta que ya no tenían que hacerlo. Y finalmente habían decidido que no tenían que hacerlo. Intenté convencerme de que era solo un malentendido. Quizás habían cambiado de opinión. Quizás todavía había tiempo. Así que en Nochebuena, me abrigué y salí a caminar. No intentaba presentarme sin invitación. Nunca he creído en forzar mi presencia donde no soy bienvenida. Solo necesitaba aire, necesitaba moverme, necesitaba ver algo que tuviera sentido. Su casa estaba solo a 5 cuadras. Había caminado por ese camino cientos de veces. Cenas de cumpleaños,
visitas sorpresa, llamadas para cuidar niños. Conocía las grietas de la acera, el arbusto descuidado en el jardín de los Johnson, el buzón que siempre se inclinaba un poco hacia la izquierda. Pero esa noche, nada me resultaba familiar. Al doblar la esquina, vi su casa brillando como una postal. Luces envolvían cada ventana. La corona navideña que les compré en esa pequeña feria artesanal hace 2 años colgaba orgullosa en la puerta principal. Y a través de las ventanas del frente, claro como el día, vi gente adentro. No solo Daniel y Melissa. No, había invitados. Risas, copas de vino en la mano, música navideña sonando. El olor de algo rico y mantecoso flotaba en el aire. Una reunión navideña completa. Del tipo que yo solía organizar antes de que ellos tuvieran un comedor lo suficientemente grande para reemplazarme. Y allí estaba yo, parada en la acera en el frío, mirando una celebración para la que ni siquiera fui considerada. Fue entonces cuando la señora Dunlap, su vecina de enfrente, salió a sacar la basura. Me vio, asintió amablemente, y luego dijo casi casualmente: «Gran fiesta allí esta noche». Melissa dijo que lo mantendrían pequeño este año. Dijo que tu presencia pone las cosas un poco tensas. No estaba siendo cruel. Solo repetía lo que había escuchado. Pero sentí como si alguien vertiera agua helada directamente por mi columna. Tensa. Demasiado crítica. No parte de la nueva cultura familiar. Me fui antes de que pudiera decir más. No confiaba en poder mantener la boca cerrada o los ojos secos. Hicieron una fiesta de Navidad en la casa que ayudé a comprar. Comieron en la mesa para la que puse dinero. Usaron la plata que ayudé a pulir. Se rieron bajo las luces que ayudé a colgar. Y yo ni siquiera merecía una llamada telefónica. Dijeron que no encajaba. No en sus fiestas. No en su hogar. No en su vida perfecta de postal. Pero lo que no se dieron cuenta es que no puedes reescribir tus raíces solo porque las hojas hayan cambiado. Ellos me llamaron crítica. Yo lo llamo memoria. Y yo estaba recordando todo. Pero no les llamé. No toqué a la puerta. No respondí al mensaje. Porque he aprendido algo a lo largo de los años. El poder más fuerte es el que no dice nada. Dejé mi taza, me levanté despacio, mis rodillas ya no son lo que eran, y caminé hacia el pequeño archivador que guardo en la habitación de atrás. Segundo cajón. El que tiene todos los viejos documentos que nadie cree que sea lo suficientemente lúcida para manejar. Pero yo recuerdo dónde vive cada papel. Abrí el sobre de Manila marcado hipoteca Daniel más Melissa. Saqué el acuerdo fiduciario, los recibos de impuestos prediales, las autorizaciones de transferencia de mi cuenta, los números de cuenta, los calendarios de pagos. Todo. Perfectamente organizado. Poder silencioso en tinta negra. Ellos pensaban que esa casa era suya. No sabían que yo había sido quien silenciosamente realizaba los pagos de la hipoteca desde un fideicomiso protegido. Uno que Daniel ni siquiera sabía que seguía activo. Lo configuré hace años por amor, por miedo a que el mundo los devorara si no suavizaba los bordes. Pero ahora era el momento de dejarlos caminar sin el cojín. Cogí el teléfono, marqué el número que tenía guardado bajo servicios hipotecarios del banco. Una mujer joven contestó, educada, alegre, probablemente la hija de alguien más. Le di el número de cuenta, verifiqué mi identidad y luego lo dije con calma, como si estuviera leyendo una lista de compras. Sí, me gustaría pausar todas las transferencias automáticas de hipoteca vinculadas a la cuenta 2742. Efectivo inmediatamente. No una suspensión temporal. Indefinidamente. Gracias. Me preguntó si necesitaba una razón para el registro. Solo le dije, ninguna razón en absoluto. Simplemente es hora de que las cosas se sostengan por sí mismas. Y eso fue todo. Clic.
Volví a mi silla, tomé mi chocolate. Se había enfriado, pero de alguna manera todavía sabía a paz. Mientras estaba sentada en esa habitación silenciosa, el pasado volvió a mí. Pieza por pieza, como una colcha que había cosido a lo largo de los años y olvidado en el ático. Recordé cada paso que me llevó a este momento. Cada decisión que tomé por amor. Cada detalle que ellos nunca supieron porque nunca les pedí que lo supieran. Verán, cuando Daniel y Melissa se casaron, estaban luchando. Melissa acababa de terminar su carrera. El trabajo de Daniel era estable, pero no suficiente para mantener una casa y empezar una familia como ellos querían. Recuerdo el día que me llamó, su voz cargada de orgullo y vacilación. Dijo, estamos pensando en hacer una oferta, pero es un esfuerzo. Le dije que no se preocupara, que su padre había dejado algo atrás y que era hora de que cumpliera su propósito. Lo que no le dije fue que también estaba añadiendo mis propios ahorros. Mi dinero de coser, mi pago del turno nocturno en el supermercado, el dinero que junté para emergencias que nunca llegaron. Hasta ahora. La casa se compró a su nombre. Yo insistí en eso. No quería ser la dueña. Solo quería ver a mi hijo pararse firme frente a su propia puerta. Pero entre bastidores, me aseguré de que no cayeran. Abrí una cuenta de fideicomiso vinculada a mi nombre, conectada silenciosamente a la hipoteca. No era llamativo. No era ruidoso. Pero cada mes ese pago se realizaba a tiempo, sin falta. No quería que lo supieran porque quería que se sintieran capaces, fuertes. No quería que Melissa me resentiera. No quería que Daniel se sintiera como un niño bajo el ala de su madre. Así que, lo guardé para mí. Año tras año, los vi vivir su vida, construir su cocina, renovar la habitación del bebé, organizar fiestas. Nunca dije una palabra. Nunca, ni una sola vez, les recordé que la tierra bajo sus pies estaba siendo regada por la mujer que ahora intentaban borrar. Pero la Navidad cambió algo en mí. No porque me olvidaran. No. Fue la facilidad con la que me olvidaron. Lo sin esfuerzo que fue trazar una línea y ponerme al otro lado. Ahí fue cuando me di cuenta. Si no era suficiente familia para sentarme a su mesa, tampoco era suficiente cimiento para sostener su techo. Así que, redirigí los fondos. No para castigar, no para herir. Para aclarar. Tomé la siguiente transferencia automática y la redirigí a mi cuenta de ahorros para emergencias. La cuenta donde solía ahorrar para los regalos de cumpleaños de Daniel cuando tenía 5 años. La misma que usaba para pagar mis viajes en autobús al trabajo. Ese dinero nunca les había pertenecido a ellos. Simplemente había sido prestado por el amor. Y el amor finalmente había venido a cobrarlo. Pasé la Nochevieja como siempre lo hago. Sola, pero no sola. Me preparé una cena pequeña. Caraotas negras, un poco de pan de maíz y solo suficiente sidra espumosa para sentir que era una celebración. La TV estaba encendida con volumen bajo, contando las horas. Y en ese suave parpadeo de luz, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Sin expectativas, sin sonrisas frías, sin que me hicieran sentir una carga. Solo yo en mi hogar con mis recuerdos y mi fuerza. Pero para el 2 de enero, la paz tenía compañía. El teléfono sonó justo antes del mediodía. Vi el nombre de Daniel en la pantalla. Lo dejé sonar una vez, 2 veces, luego contesté. Su voz era tensa, jadeante, ya en espiral. Mamá, dijo. ¿Tocaste la hipoteca? Sin hola, sin ¿cómo estás? Directo al grano, a lo que finalmente me hacía real para él otra vez. No dije nada al principio. Lo dejé sumido en el silencio en el que me había dejado durante la Navidad. Luego hablé suave, mesurada. Creí que habías dicho que no era familia inmediata. Un momento de silencio, el tipo de silencio donde la verdad empieza a doler.
Pude oírlo inhalar como si estuviera a punto de explicarlo todo. Quizás decir que fue un error, un malentendido, culpar a Melissa, culpar al estrés navideño. Pero no le di la oportunidad. Asumí que eso significaba que tampoco debería interferir en sus finanzas. Su voz bajó. Mamá, recibimos un aviso del banco. Dice que la hipoteca está en mora. Estamos atrasados. ¿Cómo es eso posible? Tomé otro sorbo de té. Mantuve mi voz estable. Sin ira, sin lágrimas. Bueno, dije, me imagino que eso es lo que pasa cuando el dinero invisible deja de aparecer. Es difícil rastrear algo cuando nunca supiste que estaba allí. Se quedó callado de nuevo. Casi podías oír sus pensamientos alcanzando los años, las cenas, las renovaciones, la sensación de facilidad con la que habían vivido, sin saber que había sido comprada con un sacrificio silencioso. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó. Pero su voz era más pequeña ahora. No exigente, solo confundida. Respondí con sencillez. Porque quería que te sintieras orgulloso, independiente. Quería que Melissa sintiera que había construido algo real contigo. No quería ser la cuerda atada a tu éxito. Pero el orgullo sin gratitud es solo ruido. Y me cansé del ruido. Lo intentó de nuevo. Mamá, podemos arreglar esto, quizás tú puedas, lo interrumpí suavemente. No llamé al banco para destruirlos, Daniel. Llamé para recordarme a mí misma que todavía tengo poder. Que no era solo la mujer que dejaba pasteles y era omitida de la lista de invitados. Yo era la que sostenía los ladrillos con los que ustedes dos construyeron su casa. Él se quedó en silencio. Pude sentir el peso caer. Terminé la llamada de la misma manera en que terminé el año. Tranquila, imperturbable. Cuida de tu familia, le dije. Es hora de que aprendas a valerte por ti mismo, y colgué. Y por primera vez en años, no sentí que estuviera esperando su aprobación. No me sentí como alguien que espera ser recordada. Me sentí como una mujer que finalmente y completamente se había recordado a sí misma. Pero en su lado del pueblo, el pánico apenas comenzaba. No sé lo que se dijeron Daniel y Melissa después de nuestra llamada. No sé si hubo voces elevadas o un silencio helado, pero sí sé lo que pasó después. Fueron a ver a un abogado. Necesitaban respuestas rápidas. El aviso de ejecución hipotecaria no era una advertencia. Era un choque con la realidad. Decía en blanco y negro lo que habían ignorado durante años, que alguien más había estado sosteniendo la cuerda, y esa cuerda se les había escapado de las manos. Ahora, esto es lo que descubrieron. Y tengan en cuenta, esta es la parte que nunca se molestaron en entender cuando todo era cómodo. Sí, la escritura estaba a sus nombres. Ese fue mi regalo para ellos. Pero la hipoteca, los pagos, los cimientos. Eso era todo yo. El fideicomiso que había establecido todos esos años atrás era un acuerdo silencioso, entre bastidores. Mi nombre no estaba en la casa. No, pero mi dinero estaba en cada viga, en cada ladrillo, en cada pago. El fideicomiso estaba legalmente vinculado a la cuenta del préstamo. Y cuando detuve las transferencias automáticas, el pago se detuvo en seco. El abogado, un hombre joven, probablemente de la misma edad que Daniel cuando establecí el fideicomiso, les dijo exactamente lo que no querían oír. La cuenta fiduciaria de la señora Sara estaba financiando esta hipoteca. No importa que su nombre no figure en el título. La responsabilidad financiera era suya por configuración y de ustedes por defecto. Ahora que ella se ha retirado, la responsabilidad total recae en los propietarios registrados. Esos son ustedes. Solo puedo imaginar la cara de Melissa en ese momento. Quizás confundida, quizás atónita, quizás enojada. Pero lo que ella sintió no importaba tanto como lo que tenía que enfrentar. La casa no era suya en la forma en que creían que lo era.
Era un consuelo prestado, una seguridad prestada, una paz prestada. Y yo la había reclamado de vuelta. Hasta el último céntimo silencioso. Decoraron esa casa para Instagram, pero olvidaron que el verdadero cimiento estaba fuera de cámara. No era el azulejo de la cocina ni la nueva araña sobre la mesa del comedor. Era yo. La mujer en el fondo. La que tenía harina en el delantal y recibos en su cajón de archivos. Y yo acababa de recordarles lo que sucede cuando construyes un hogar sobre el amor y luego tratas a ese amor como si no mereciera estar en la foto. Olvidaron que el verdadero cimiento estaba fuera de cámara. Y cuando la gente pierde lo que daba por sentado, no se disculpan primero. Vienen golpeando. Era el 4 de enero. Acababa de doblar la ropa y estaba poniendo la tetera cuando oí el golpe en la puerta. No uno suave. Un golpe seco, fuerte. Como si alguien no estuviera pidiendo entrar. Lo estaba exigiendo. Abrí la puerta y allí estaba ella. Melissa. El pelo recogido demasiado tirante, la mandíbula apretada, el abrigo medio abrochado como si hubiera venido corriendo furiosa. No por pánico. Furia. Ni siquiera esperó una invitación. Entró directamente como si su nombre estuviera en mi contrato de alquiler y señaló con el dedo como si yo fuera la niña en esta conversación. «Estás arruinando nuestras vidas», dijo bruscamente. No me inmuté. Miró alrededor de la sala como si le pareciera inferior. Como si mis mantelitos y fotos familiares fueran accesorios en una obra para la que no audicionó. Nos estás castigando porque no te invitamos en Navidad. Su voz era fuerte, quebradiza, con los bordes afilados. No elevé mi voz para igualar la suya. Nunca lo hago. En cambio, me recosté en mi silla, la misma en la que mecía Daniel cuando tuvo croup a los 2 años, y junté mis manos en el regazo. Luego dije con ese tipo de quietud que pone nerviosa a la gente: «No, querida. Tú me sacaste de tu vida. Yo simplemente estoy respetando tu decisión». Me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. No esperaba calma. Quería una pelea, algo a que culpar, algo sobre lo que gritar. Pero todo lo que le di fue silencio y verdad. No grité cuando me dejaste fuera de tus fotos familiares, continué. No armé un escándalo cuando dijiste que no pertenecía a tu mesa navideña. Solo escuché. Y me ajusté. Sus labios se separaron para decir algo, pero no tenía palabras preparadas. ¿Por qué? ¿Qué se dice cuando la persona que intentaste empequeñecer resulta ser la que sostiene el piso en el que estás parado? Los pagos se han ido, dijo, intentando sonar firme, pero su voz se quebró. No podemos pagar esta casa sin esos pagos. Tenemos hijos. ¿Quieres que lo perdamos todo? Incliné la cabeza solo un poco. Parece que la pasaron bastante bien sin mí el mes pasado, dije suavemente. Decorando, recibiendo invitados, riendo. No me necesitaron entonces. Supongo que lo resolverán ahora. La tensión en la habitación podría haber cortado el acero, pero la dejé allí. Dejé que sintiera el peso de sus decisiones, el eco frío de la exclusión. Luego, cuando se giró hacia la puerta, probablemente esperando una última mirada de arrepentimiento, una oferta suave para arreglar las cosas, me levanté y la acompañé a salir. Cuando ella pisó el porche, la miré a los ojos y le dije: «Buena suerte con el próximo ciclo de hipoteca». Y con el que le sigue. Luego cerré la puerta silenciosa, completamente. Y volví a mi té, todavía caliente, justo como me gusta. Y por primera vez en años, no sentí que estaba parada fuera de algo que construí. No estaba persiguiendo invitaciones o esperando migajas de afecto disfrazadas de tradición. Estaba en casa. En mi hogar. Mi pequeño lugar no es grandioso. 2 dormitorios, pisos que crujen y papel tapiz que ha visto más estaciones de las que puedo contar. Pero es mío. Y más que eso, es pacífico. Fuera de la ventana trasera, mi jardín dormía bajo una suave manta de escarcha invernal.
El rosal que planté después de que mi esposo murió todavía se alzaba alto cerca de la valla. Lo llamamos la gracia de Eleanor. Florece rojo cada primavera, como si recordara por qué la nombré en honor a la fuerza. Me senté junto a la ventana y observé a los pájaros recoger las semillas que había dejado en el comedero. Arrendajos azules, cardenales, la ocasional ardilla intentando su suerte. Sin ruido, sin sonrisas frías, sin una habitación llena de gente fingiendo que no importaba. Solo el susurro del viento, el crujido de la calefacción y la foto de mi esposo en la estantería, sonriendo como si supiera que yo estaría bien. Sus ojos siempre tenían una manera de recordarme quién soy. No lo que ellos decían que era. No lo que ellos decidieron que ya no encajaba. ¿Quién soy? No hubo regalos bajo mi árbol ese año. No hubo nietos tirando de mis mangas. No hubo una segunda rebanada de pastel servida por obligación. Pero hubo paz. El tipo de paz que llega después de una tormenta que no causaste pero en la que te negaste a ahogarte. No necesitaba que nadie me aplaudiera. No necesitaba que el mundo supiera lo que había hecho. La única persona a la que necesitaba demostrarle algo ya estaba orgullosa de mí. Sonreí ante ese pensamiento. Dejé que se asentara profundamente. Porque la verdad es, ellos celebraron sin mí. Pero yo sobreviví sin ellos. Pasaron las semanas. Enero se fundió en febrero. La escarcha comenzó a perder su agarre en la tierra exterior y los días se hicieron un poco más largos. La vida, como suele hacerlo, siguió adelante. Seguí con mi rutina. Té al amanecer. Cuidar mis plantas, incluso si la tierra todavía estaba dura. Un libro o dos junto a la ventana. No hablé de lo que pasó. No se lo conté a mis amigos ni lo mencioné en la iglesia. Algunas cosas no necesitan ser objeto de chismes. Algunas cosas simplemente se asientan en la quietud donde pertenecen. Luego, una tarde, justo cuando el sol comenzaba a esconderse detrás del roble en mi jardín, hubo un golpe en mi puerta. Pero no como el de Melissa. Este era suave, vacilante. La abrí lentamente y vi a Daniel parado allí, solo. Sin abrigo, sin esposa, sin ego. Solo un hombre que se parecía más al niño que cree que al hombre que vi alejarse. No habló al principio, solo me miró como si hubiera olvidado cómo se siente el hogar. Sus ojos estaban rojos, cansados. Finalmente, su voz se quebró. No lo sabía, dijo. Mamá, no sabía que estabas pagando por todo. No sabía que ella dijo esas cosas sobre ti. No lloré. No de inmediato. Di un paso al costado y lo dejé pasar. Se sentó al borde del sofá como si no supiera si merecía estar allí. Preparé algo de té por costumbre, no por sentimentalismo, y me senté frente a él. Ninguna palabra llenó el espacio, solo 2 tazas humeantes entre nosotros. Luego dije con calma, no preguntaste. Él parpadeó. ¿Qué? Lo repetí más despacio esta vez. No preguntaste, Daniel. Nunca, ni una vez, preguntaste cómo se pagaban las cuentas o cómo tu madre, la mujer que trabajó turnos dobles para comprarte zapatos escolares, podía permitirse de repente callar durante años. Él miró sus manos. Esa, continué, fue la traición. No Melissa. No la Navidad. No la fiesta. Fue que nunca te preguntaste si yo todavía estaba detrás de ti, sosteniéndolo todo. Nunca miraste hacia atrás para comprobarlo. Intentó disculparse. Dijo todas las palabras que creía que yo necesitaba oír. Dijo que lo arreglaría, que hablaría con ella, que no quiso herirme, que pensó que yo siempre estaría ahí, que entendería. Escuché, pero no me apresuré a perdonar. Porque a veces el perdón es un proceso, no una actuación. A veces la puerta se abre, pero la sanación se queda detrás, tomándose su tiempo. Le dije que apreciaba su honestidad.
Le dije que podía volver cuando estuviera listo para hablar como un hijo, no como un hombre intentando parchar un barco que se hunde. Preguntó si Melissa podría venir la próxima vez. Lo miré a los ojos y le dije, empecemos solo contigo. Asintió lentamente, se puso de pie, miró alrededor de la habitación como si le pareciera más pequeña de lo que recordaba. Cuando llegó a la puerta, se volvió y dijo, siempre fuiste la más fuerte. No respondí. Él ya lo sabía. Y cuando la puerta se cerró detrás de él, me senté en esa misma silla mirando el jardín. Nada estaba arreglado. Nada era definitivo. Pero algo había cambiado. No en él. En mí. Saben, a veces la gente asume que si no te defiendes lo suficientemente fuerte, es que estás de acuerdo con cómo te tratan. Que si te quedas callado, es que eres débil. Que si no armas un escándalo, entonces en realidad no dolió. Pero déjenme decirles algo que he aprendido con el tiempo y las lágrimas. A veces la familia olvida quien sangró por su comodidad. Olvidan quien se quedó despierto toda la noche cuando estaban enfermos, quien trabajó 2 trabajos para mantener las luces encendidas, quien renunció a zapatos nuevos para que pudieran ir a una excursión escolar. Olvidan quien pagó la entrada cuando no tenían $1 a su nombre, y quien siguió pagando las cuentas mucho después de que dejaron de dar las gracias. Y cuando la gente olvida, comienza a reescribir la historia sin ti. Pero yo no derribé su casa. Solo dejé de sostenerla. No intentaba herirlos. Solo dejé de ayudar donde no era vista. No grité. No publiqué en Facebook. No me presenté sin invitación. Me senté en mi hogar con mi nombre, mi paz y mi memoria. Y recordé que la única persona que necesitaba valorarme ya estaba en el espejo. Así que si alguna vez te excluyen de sus fiestas, sus celebraciones, sus vidas, no ruegues volver. Solo recuérdales en qué manos se construyó la mesa en la que ahora banquetean. Y luego ve y prepárate un plato. Uno lleno de paz, de verdad, de dignidad silenciosa. Del tipo que no necesita aplausos para mantenerse en pie. A cada persona que está escuchando, gracias. Gracias por acompañarme. Por escuchar mi verdad, por cargar con la suya. Esto es Granny Truths, donde el silencio no es debilidad, es justicia. Y si alguna vez te han apartado, traicionado o olvidado las mismas personas a las que les diste todo, quiero que sepas algo. No estás solo aquí. Deja tu historia en los comentarios o envíala al correo electrónico a continuación si es demasiado personal para que el mundo la lea. Porque tu historia importa. Tu verdad importa. Y este espacio fue construido para ti. Así que suscríbete. Tenemos más que decir y recién estamos comenzando. Gracias por vernos. La abuela los quiere.